Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Cuando salían de Jericó, les siguió una gran muchedumbre. En esto 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Al enterarse de que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: «Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David». La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte: «Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David». Entonces Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Respondieron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Movido por la compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista, y ellos le siguieron. Mateo 20, del 29 al 34. Bienvenidos al episodio 397 y estamos en el día debe ser 28 de Immanuel Kant y la crítica de la razón pura, pero vamos a dar una pequeña introducción general, como lo hicimos ayer, de la crítica de la razón pura. Bien, entonces para empezar, hay 2 libros. Tiene que recordar que hay 2 libros. La primera es la doctrina trascendental de los elementos, que se divide en 2 partes. Pueden llamarse por 2 títulos también, 2 libros. Y bueno, el libro de la segunda parte, el libro de la primera parte. En este caso, el otro libro más importante es la dialéctica trascendental, a la que vamos a entrar hoy día con las inferencias dialécticas y la razón pura. Sin embargo, mencionar que toda la doctrina trascendental de los elementos corresponde a la base en que se sostiene la crítica de la razón pura, específicamente en los conceptos de tiempo y espacio como formas a priori de la sensibilidad, ¿no? Ya vimos que Kant separa la doctrina trascendental de los elementos en 2, la estética trascendental y la lógica trascendental. Entonces, la idea central de toda la crítica de este primer libro, que es la doctrina trascendental de los elementos y que corresponde más general a la crítica de la razón pura, es buscar explicar la posibilidad del conocimiento humano, ¿no? O sea, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Recordemos, estos juicios sintéticos a priori son la geometría, la física, son juicios que añaden algo al sujeto, que el predicado es diferente al sujeto. Por ejemplo, un juicio analítico que es diferente al sintético es la pelota es redonda o el círculo es redondo. Entonces vemos que el predicado ya está supuesto en el sujeto, ¿no? Círculo, redondo, entonces no hay mucha diferencia, ¿no? Ya está implícito. Pero en los juicios sintéticos, estos añaden algo al sujeto. Por ejemplo, la pelota es de color verde. Verde y pelota no tienen nada que ver. Ya, en este sentido se hace la pregunta: a priori, juicios sintéticos a priori, juicios sintéticos que son antes de la experiencia. Entonces, no debe existir juicios sintéticos a priori. Lógicamente no debe existir estos juicios sintéticos a priori, pero existen. Un claro ejemplo de esto es la geometría. 2 puntos forman una línea recta. Hay una forma técnica de decirlo, pero no es correspondiente a lo que nos vamos a desconcentrar. 2 puntos diferentes forman una línea recta. 2 puntos distantes forman una línea recta. Y claro, esto es un juicio sintético a priori. Es un juicio que no proviene de la experiencia. Es un juicio que añade algo al sujeto, que no está implícito en el sujeto, y que claramente es universal y necesario, porque no se puede hacer una línea, una figura geométrica sin esta intersección. Y en física tenemos todo hecho tiene una causa, todo hecho tiene una causa. Evidentemente esto no es causalidad, de hecho causa, sino hecho es diferente a la palabra causa. O también las matemáticas, 12 más 5 es igual, 5 más 7 es igual a 12.
5 no tiene nada que ver con 12, 7 no tiene nada que ver con 12, 5 más 7 no tiene nada que ver con 12. Entonces son juicios sintéticos a priori. Entonces Kant se pregunta de dónde vienen estos juicios sintéticos a priori, porque no deberían existir, pero existen. Y claro, de eso se va a sustentar toda la crítica de la razón pura, investigar esto. Y en la primera parte hay que hacer esta diferencia, ¿no?, de la doctrina trascendental de los elementos, que se divide en dos partes: la estética trascendental y la lógica trascendental. Cuando habla de estética trascendental, cuando hablamos de estética, nos referimos a cómo percibimos el mundo, cómo se perciben las cosas, cómo yo percibo todo esto, toda la realidad, la percepción. Entonces Kant lo llama esto condiciones de la sensibilidad, o formas a priori. Bueno, es el estudio de las formas a priori de la sensibilidad, que son espacio y tiempo, ¿no? Espacio y tiempo son como este software que tenemos que nos permiten experimentar las cosas y verlas sensiblemente, ¿no? Y claro, más adelante habla de la grados de intensidad en la sensibilidad, ¿no? Que siempre hay un grado cero, pero nosotros no llegamos a este grado cero porque siempre estamos experimentando algo, estamos sintiendo algo, ¿no? Pero esto ya es técnico. Claro, es importante, pero no tan importante como la idea principal, ¿no?, que se divide la estética trascendental y la lógica trascendental. La lógica trascendental ya también es las condiciones del entendimiento, cómo nos es dado el pensamiento, por medio de las categorías, por medio de los principios, y luego viene la razón, ¿no?, que es diferente del entendimiento. La razón ya está en el ámbito de la dialéctica trascendental. Por eso hoy día vamos a avanzar inferencias dialécticas de la razón pura, porque dijimos que la razón busca estos incondicionados, estas ideas trascendentales, ¿no? Busca lo incondicionado. Bueno, no es que busque, sino que su naturaleza le permite buscar estas cosas. Le permite, la palabra no es buscar, le permite preguntarse sobre estas cosas, ¿no? Se pregunta por estas cosas de manera natural, no lo hace intencionalmente. Y claro, hay un uso de la razón que es un uso. Kant dice que, bueno, voy a recordar este uso, claro, de forma ascendente-descendente. Pero esto es posterior. Hay un uso ilusorio y hay un uso lógico de la razón, pero lo hice en otro término, un término más específico, ¿no? Pero trata de decir esto, que del uso de la razón ilusoria surgen las ideas, por ejemplo, abstractas. Pero de esa abstracción, el uso práctico de la razón era. Sí, el uso práctico y el uso ilusorio. No es ilusorio, pero claro, es un sinónimo. Es el uso fantasioso de la razón, ¿no? Y un uso si lo tengo en la punta de la lengua. Incluso este proceso de tener las palabras en la punta de la lengua termina siendo un proceso cognitivo de la filosofía de la mente, que es emergentista, ¿no? Estos procesos de la conciencia, lo recuerdas pero no lo puedes decir porque hay un tipo de bloqueo ahí, ¿no? Y claro, por eso es muy interesante también la filosofía de la mente respecto en la filosofía kantiana, ¿no? Pero Kant ya solo habla de epistemología. Entonces, para no desviarnos, este uso ilusorio lo vamos a llamar, y este uso práctico de la razón, ¿no? El uso ilusorio, por ejemplo, cuando abarcamos el concepto de inmortalidad, ¿no? Tenemos la idea de inmortalidad, podemos imaginar personas inmortales, ¿no? Ya, claro, pero el uso práctico de la razón, bueno, primero imaginemos, para relacionarlo muy bien, imaginemos el uso ilusorio de la palabra libertad, ¿no? Nosotros imaginamos abstractamente, ilusoriamente, cómo es una sociedad libre, realmente libre, ¿no? Cómo es la libertad en perfección, ¿no? Y claro, ahí tenemos a Platón, que nos habla del topos uranos, y que viene esta forma perfecta de la libertad se encuentra acá. Entonces tenemos, y lo que, el filósofo conoce esa libertad y la aplica en el mundo real, pero lo aplica como una copia de esta idea perfecta y demás. Bien, hasta ahí bien. Pero esta libertad, el uso práctico, trata de aplicarla a la realidad, ¿no? Es la posibilidad de hacer posible esta ilusión, esta idea trascendental que tenemos, por ejemplo, de libertad. Bueno, Kant nos habla de tres ideas, ¿no? Alma, mundo, Dios, pero el uso de la razón siempre trata de buscar esta parte de la incondicionalidad, ¿no? Y lo hacen dos usos: el uso ilusorio, pero ahorita me recordar el nombre exacto, no es ilusorio, es el uso, este término, el uso ilusorio, digámosle, y el uso práctico,
Y claro, toda la ética se basa en este uso práctico, ¿no? Donde la palabra libertad, siempre tratamos de buscar la perfección en esta palabra y aplicarla a la sociedad, pero no lo logramos, porque no conocemos realmente esta parte incondicional de la libertad. Y claro, en el uso práctico de la libertad se justifica leyes morales universales y corresponde a la ética deontológica kantiana, ¿no? De este principio categórico, de este imperativo categórico. Bien, hasta ahí, perfecto. Luego tenemos, bien, eso hay que hacer esta diferencia entre la razón y el entendimiento. El entendimiento se sirve de las categorías, nos brinda estas formas del juicio, principios para entender el mundo, para entender la experiencia. Y la razón es esta dialéctica que va mucho más allá, no busca lo condicionado, pero al encontrar lo incondicionado también encuentra lo incondicionado, y se pregunta lo incondicionado y no puede responder ese incondicionado. Esto es a lo que llamamos anteriormente aforismos. Esto es paralogismos, los paralogismos. Bien, que en este capítulo nos va a hablar de la psicología, ¿no? Como esa primera idea trascendental que no podemos responder, que la razón se pregunta, debe existir, pero no hay una respuesta definitiva, porque no hay experiencia de aquello. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto y hay que entrar a detalles ahora, ¿no? A detalles. Por ejemplo, la estética trascendental habla de la sensibilidad y hay que diferenciar entre sensibilidad y entendimiento. Sensibilidad es la facultad de recibir representaciones. O sea, miren, ojo, no es la capacidad de tener sensaciones, es la facultad de recibir las sensaciones, de recibir las representaciones. Recibimos representaciones mediante intuición, por ejemplo, con lo que vemos. Ahorita abre los ojos, ve y estás recibiendo esta representación de diferentes cosas: muro, cuadro, ventana. Entonces estás recibiendo siempre. Y luego está el entendimiento, que es la facultad de pensar las representaciones mediante conceptos. Estas representaciones se presentan a mí como cortina, por ejemplo, ¿no? Entonces la cortina es de seda, entonces ya puedo entender un poco, pensar mediante causalidad, ¿no? Rugoso, largo, color intenso, no intenso, uno o varios. Entonces ahí ya uso las categorías del entendimiento, que son 12, que se dividen en cuatro clases, ¿no? Y cada una se divide en 3. Pero hay que hablar ahora de espacio y tiempo como formas puras de la intuición. Son formas purísimas de la intuición, espacio y tiempo. Espacio corresponde a la intuición externa, que no proviene de la experiencia, no, porque es externo, es una condición de posibilidad de poder percibir objetos externos. No son los objetos externos el espacio, sino es la posibilidad, la condición de posibilidad. Esa palabra, ves como las palabras en filosofía terminan teniendo otro significado mientras que tienen otro, ¿no? Entonces la condición, o sea que es un a priori antecedente, es como una regla estricta, la regla estricta de la posibilidad de percibir objetos exteriores. Luego está, o externos. Luego está el tiempo, que es la forma a priori de la intuición interna, de toda intuición, o sea de toda representación que podamos percibir, que podamos recibir. Entonces, todo siempre ocurre en el tiempo, ¿no? Y el tiempo, me quedé como mucho tiempo en este análisis del tiempo, porque el tiempo es algo que aún no comprendemos del todo en Kant, ¿no? Bueno, en Kant lo resumen los filósofos de forma simple, ¿no? Porque no hay, debe haber interesado de todas formas, siempre hay, ¿no? Pero el tiempo es algo muy interesante en Kant, es algo muy profundo y todavía que está ahí en investigación. Pero en este sentido, todo esto va a corresponder a que todo conocimiento en este caso empírico, es de fenómenos. Y claramente las cosas en sí mismas, nosotros tocamos esta mesa y pensamos que tocamos la mesa en sí misma. Y claramente no tocamos la mesa en sí misma, ¿no? Nosotros tocamos esta mesa en sí misma, con esta experiencia, en este tiempo. Y claro, la cosa en sí misma no logramos conocer, porque necesitamos experiencia. Y
Pero acá viene algo muy interesante, que son las ideas trascendentales. Ideas trascendentales como alma, mundo, Dios, son ideas que están en nosotros, que podemos pensarlas, que podemos experimentarlas cognitivamente, pero no podemos conocerlas con la experiencia, como conocemos esta mesa, como fenómeno. Y claro, eso Kant está mencionando en este segundo libro, y la dialéctica trascendental, ¿no? Va a hablar de la razón pura. Y bien, luego, verdades como la aritmética, la geometría, pueden ser sintéticas a priori. Estas pueden ser sintéticas a priori porque se van a apoyar en estas formas puras de la sensibilidad, ¿no? Porque tratan de espacio y tiempo, ¿no? Las verdades matemáticas las verdades geométricas y aritméticas son axiomas, ¿no? Los axiomas terminan teniendo esa posibilidad de juicio sintético a priori que corresponde a la sensibilidad pura, ¿no? Y claro, hay un capítulo muy específico en Kant que nos habla de esta forma en que todo se vuelve, no dice de esta forma, pero todo es geométrico, ¿no? Todo parece que es numérico, todo parece que siempre está implícito ahí, ¿no? En los axiomas. Un axioma es una regla predefinida que sin esa regla no se puede generar conocimiento sobre aquella forma geométrica o forma aritmética. No se necesita este axioma, es como una regla principal, es la base, es el sustento de toda geometría, de alguna forma geométrica o aritmética, son verdades puras. Y claro, estos se relacionan con estas formas puras de la sensibilidad que ya dijimos que es tiempo y espacio, ¿no? Como reordenamiento, siempre existen como reordenamiento. Y claro, aquí en esta lógica trascendental, que es la segunda parte, aparte de la estética trascendental, llega la analítica trascendental, ¿no? Que estudia las condiciones del entendimiento, y aquí vienen las categorías, las deducciones, los esquematismos, los principios, y que se divide de la dialéctica trascendental. De la dialéctica trascendental vamos a hablar ahora, ¿no? Pero acá lo hacen partes. Y claro, la dialéctica trascendental va a analizar los errores de la razón cuando sobrepasa la experiencia, ¿no? Cuando sobrepasa o cuando intenta entrar a profundidad en estos juicios sintéticos a priori. Entonces aquí nos encontramos en la analítica, que corresponde todavía a la doctrina de los elementos. Y claro, en la analítica trascendental, la pregunta fundamental es cómo pasan los datos sensibles a ser conocimiento objetivo, ¿no? Pero si dijimos que espacio y tiempo estaban en nosotros, habían categorías que estaban en el mundo, entonces tiene que haber un tipo de sustancia fenoménica. Entonces Kant ahí entra con la noción de una posición objetiva. Es posible solo si el sujeto realiza una síntesis que una las representaciones bajo ciertas reglas a priori de categorías que aparecen en la sustancia fenoménica, pero también aparecen en nosotros, ¿no? Como una correlación, pero no en el sentido leysiano de estar en armonía, sino que ya hay una construcción predefinida de la cosa en sí misma, que está haciendo ese proceso también que nosotros estamos haciendo al experimentar una cosa. Y claro, esa síntesis es posible gracias a la unidad trascendental de aprehensión, que básicamente es el yo pienso. Yo pienso, esta unidad de la percepción, que es diferente, que es igual de hecho a la unidad trascendental de aprehensión, que es el yo pienso. Pero ya especifica aquí Kant que habla de este yo como una unidad de percepción, ¿no? De la percepción de todas las cosas. Que debe este yo pienso acompañar a todas las representaciones. Yo pienso en este libro, yo pienso que estoy sentado, pero no digo yo pienso, ¿no? Sino que está sentado ya. Está sentado, vas a comer. Entonces hay un tipo de unidad en la cosa que vas a hacer, en la cosa que vas a decir, en la cosa que vas a experimentar y en la cosa donde estás siendo experimentado, donde estás experimentando las cosas. Y claro, aquí el yo corresponde a un estudio mucho más profundo, de hecho, porque te acordamos que el yo yo pienso, viene de Descartes, ¿no? Yo pienso, luego existo, pero
muchos lo criticaban a Descartes porque ese yo pienso, yo existo era como una cosa más, ¿no? Una cosa, pero Kant está diciendo, yo pienso es esta unidad, bueno, por decirlo así, no una cosa, ¿no? Porque ya entraríamos en la crítica a Descartes, sino que es esta cosa que hace que la unidad de toda la experiencia posible de conocimiento se manifieste. Es la unidad de apercepción, ¿no? Es la unidad que permite experimentar, construir el conocimiento, pero de forma a priori, ¿no? De forma a priori en un individuo. Y claro, aquí este individuo tiene cuatro categorías. Tiene cantidad, cualidad, relación, modalidad, que son 12, porque se dividen en 3 cada una. En cantidad tenemos unidad, pluralidad y totalidad. En la segunda tenemos la cualidad, que corresponde a la realidad, negación y limitación. O también van a encontrar infinito, ¿no? Indefinido, limitación indefinido. Pero esto está en las categorías del juicio y en otras categorías del entendimiento también. Bueno, y que son correlacionales. Y claro, estas categorías del juicio se relacionan con las categorías del entendimiento y vemos que igual son 12, ¿no? Entonces hay una relación que pasa de la lógica a la ontológica. Por eso se llama trascendental, porque tiene esta relación con la realidad misma, de cómo conocemos. Y luego está la relación, bueno, que básicamente es una categoría de Kant, pero no es la relación que estábamos hablando antes, ¿no? Porque en las categorías del juicio siempre se relaciona con SSP, sujeto predicado. Entonces en la relación también tenemos 3, que es sustancia de accidente, causalidad y dependencia y comunidad, ¿no? Y tenemos la última categoría, clase de modalidad, clase de categoría, que es la modalidad, ¿no? Que ahí corresponde a 3 también, que es posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad y contingencia. En este sentido, estas categorías del juicio tienen que estar relacionadas con las categorías del entendimiento por medio de una síntesis. En este caso, Kant hace estas 3 operaciones de imaginación, ¿no? Para decir técnicamente, esas 3 operaciones que ocurren en esta síntesis. Como base está la imaginación. La imaginación productora, esa es la palabra, ¿no? Que va a producir todo lo que vamos a experimentar. Y claro, por eso mencionamos en capítulos anteriores que la imaginación es súper importante. Porque surge espontáneamente, ¿no? Nosotros cuando vamos a un lugar que nunca hemos visto en la vida, hay un tipo de relación con las categorías que yo que estaba sucediendo en mi mente, pero estoy experimentando en la realidad, ¿no? Una realidad completamente nueva que nunca había imaginado posible. Pero esto gracias a este proceso de la imaginación productiva, que surge espontáneamente, y por eso hay una correlación y hay una coherencia en lo que estás experimentando siempre. Y claro, esta que es la base, la imaginación reproductiva se divide no se divide tampoco en 3, sino que se permite categorizar en 3 formas, ¿no? Surge primero la aprehensión en la intuición, ¿no? Intuición ya hablamos que es espacio y tiempo, donde captamos los múltiples datos sensibles, ¿no? Captamos la mesa, entonces poco a poco vemos la mesa, y claro, la captación. Luego existe la reproducción. La reproducción es la imaginación, pero es diferente a la imaginación productiva. Acá hay que hacer esa pequeña separación. La imaginación reproductiva es diferente a la imaginación productiva. En la imaginación reproductiva se trata de retener esa información, hacer que el dato vuelva a presentarse. Nosotros tocamos este cuaderno y en nuestra mente ya decimos, ¿no? Que es liso, tiene partes escritas con letra azul, tiene hojas blancas. Claro, lo vamos armando, lo vamos a presentar nuevamente a la razón, y surge ahí el reconocimiento y la representación, ¿no? Es la síntesis de este concepto, ¿no? Reconocer la identidad bajo una regla, ¿no? Por ejemplo, este cuaderno termina siendo liso y claro, está abierto porque lo abrí, causalidad. Entonces estas operaciones van a permitir esta unidad del sujeto, ¿no? Esta unidad del sujeto corresponde a esta percepción. Todo esto ocurre en el sujeto. Y claro, hay una pluralidad en las cosas que experimenta, pero sigue siendo uno mismo el que experimenta, ¿no? Y claro, eso es lo que llama Kant esta unidad
unidad de la percepción. Esta unidad de la percepción que es que claro, conoce el mundo, tiene la posibilidad de conocer el mundo como una unidad estética de aprehensión, ¿no? Una unidad estética de aprehensión ya también es todo lo que corresponde a este ser humano en relación al mundo externo, a las cosas que ni siquiera están a lo lejos, ¿no? Y claro, no porque estén a lo lejos, no conozco aquello que está a lo lejos, porque no lo experimento, solo lo veo. El mismo hecho de tener esta unidad por la vista, de ver montañas lejanas o imaginar pasajes en China o en Australia, no quiere decir que no exista o no lo puedes experimentar. De hecho lo puedes experimentar, pero bajo esta unidad trascendental. Por eso se llama trascendental de aprehensión, y que corresponde a este yo, a este sujeto, a esta unidad de percepción, ¿no? que recibe, que se forma toda la experiencia mediante estas 3 operaciones: aprehensión, reproducción y reconocimiento en la representación, que es la síntesis en el concepto, ¿no? La síntesis en el concepto, ya darle categorías a las cosas que has experimentado, ¿no? Si aprieto esto, entonces mi celular se prende, por ejemplo, ¿no? Entonces, causa-efecto, buscamos estas categorías en la representación, el concepto que ya estamos teniendo como reproducción en nuestra mente. Y luego está la deducción trascendental, que Kant ofrece este tipo de deducción trascendental para mostrar que las categorías no son meras construcciones arbitrarias, ¿no? Sino que tienen esta necesidad a priori de tener este orden para que tenga esta validez objetiva. Por ejemplo, bueno, es por así decirlo, nosotros podamos experimentar las cosas, pero de manera general, ¿no? Referidas a este mismo objeto, podemos nosotros ver que es liso una hoja, ¿no? Y entender que el lapicero pinta, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos tipos de condicionamientos a priori que son condiciones a priori necesarias. Y claro, el punto central acá es que para que haya esta objetividad, la representación debe unificarse bajo una conciencia que piensa. Y ahí surge otra vez esta unidad trascendental de la percepción, que es el yo pienso, ¿no? Y claro, en Kant vemos esto es muy interesante en Kant, ¿no? Porque ya reflexionamos un poco también sobre la conciencia en Kant, ¿no? El yo es una totalidad, ¿no? Es una unidad donde todos estamos, todos al tener la misma condición, todos al tener esas categorías, ya hace como un tipo de unificación, ¿no? Hay un tipo de unificación porque básicamente tenemos todo, ¿no? Todos tenemos las mismas categorías para conocer algo: categoría de causalidad, de relación, de pensar en la cantidad, en la cualidad, en la modalidad. Y claro, por eso Kant trata este yo pienso como una unidad trascendental de la percepción. Las categorías nos ponen estas reglas de síntesis que van a hacer posible esta unidad, ¿no? En esos límites de estas reglas, en estas categorías, bueno, las categorías ya nos que funcionan igual como límites o como reglas, ya nos unifica a todos como seres que vamos a experimentar ciertas cosas. Y claro, hay dos tipos dos tipos de deducción. Está la deducción acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque no hay que confundir las cosas. Hay un tipo de deducción que corresponde a la normal, a la que todos estamos condicionados. Hay una deducción más desarrollada, que es la experiencia, donde solo es posible representaciones singulares y que claramente van a hacer posible este tipo de objetividad, ¿no? Este tipo de deducciones van a legitimar las categorías, ¿no? Deducciones, por ejemplo, el cielo está nublado, va a llover. Evidentemente hay un tipo de dos formas de ver esta deducción, ¿no? Como algo que puede aplicarse para todos o algo que no puede aplicarse, ¿no? Necesita una causa, efecto, pero claramente aquí hay un tipo de duplicidad, ¿no?
de estas ediciones, deducciones diferentes que se puedan experimentar. Y claro, entonces surge el esquematismo, porque el problema es que las categorías son conceptos puros, ¿no? Las categorías de causalidad, de relación, accidentes, sustancias, son puras. Entonces la intuición, como es sensible, se hace la pregunta de cómo vamos a aplicar un concepto puro a una intuición concreta. Ya recordemos que el concepto corresponde al entendimiento y la intuición corresponde a la sensibilidad. Entonces la solución kantiana es aplicar este tipo de esquematismo. Este esquematismo, que es un tipo de puente, ¿no? Es este proceso que Kant que en Kant vimos que es temporal, ¿no? Kant esa temporalidad la define como regla que genera esta mediación entre las categorías y la intuición, ¿no? Y el tiempo está en el medio. Ya vimos que habían esquemas de las 4 causas para las 4 causas, y en el esquema de causalidad, por ejemplo, la regla de que, acá hay que hacer un énfasis, ¿no? Porque Kant solo menciona 3 tipos, creo que 4 esquematismos de causalidad, de relación, pero no desarrolla más. Pero a la vez dice que estos esquemas pueden desarrollarse pueden ser muchos. Hay muchos esquemas, entonces, o sea que hay muchas reglas de que un condicionamiento va a seguir a otro, en causalidad por ejemplo, y claro, hay muchas reglas para todo el esquematismo de la realidad, ¿no? Porque se trata de unificar lo que yo estoy pensando, mis conceptos, y lo que yo estoy experimentando, la experiencia, la forma a posteriori de vivir, ¿no? Y claro, aquí hay que ver que nosotros, por ejemplo, tú estás caminando, digamos, pero cada paso estás sintiendo, estás experimentando, estás intuyendo. Espacio y tiempo, recordemos que es esta forma, está dentro de la intuición. Entonces estás intuyendo, pero ¿cómo lo relacionas eso ahora con caminar? ¿Cómo lo relacionas eso con el concepto de caminar, ¿no? Entonces Kant está diciendo que hay un tipo de esquematismo de causalidad, esquematismo de relación, de sustancia, que nos permite entender y que haya coherencia, que haya mediación entre lo que pensamos y lo que experimentamos. Y claro, esa regla ocurre en el tiempo. El tiempo es muy importante. Este esquema siempre ocurre en el tiempo porque es lo que nos permite aplicar las categorías a sucesos empíricos. Y no olvidemos también que Kant nos habla de los principios trascendentales, que básicamente eran 4. El axioma de la intuición empírica, donde toda intuición empírica es extensa, es fundamento para la matemática, por ejemplo, porque es de cantidad, ¿no? El axioma de la intuición empírica de cantidad. Después viene la anticipación de la percepción, que es la cualidad, que es la sensación que tiene magnitud. Acá nos habla de intensidad. Nunca llegamos a 0, pero siempre estamos experimentando algo, ¿no? Siempre estamos en un grado de sensibilidad, ¿no? Y esto permite hablar de propiedades, de qué tanta experiencia estás sintiendo, ¿no? Intensivas, como diría Kant, a priori. Y luego están las analogías de la experiencia, que corresponde a la relación, y aquí nos habla de 3 principios, y también nos habla de 3 principios en los postulados de la modalidad, ¿no? Pero en esta específica de las analogías de la experiencia, nos habla de la primera analogía, que persiste de la sustancia, la persistencia de la sustancia, donde todo cambio, en todo cambio algo permanece, ¿no? Permite asumir sustancia como sustrato. Luego viene la segunda analogía, que es la causalidad, donde toda modificación tiene su regla en la sucesión temporal. Y luego está la tercera analogía, ¿no? Que es la coexistencia o la reciprocidad, donde existe esta interacción y esta coexistencia que requiere leyes, reglas, diría yo, porque aquí trata de relacionarlo con las leyes de la física, ¿no? Hay leyes físicas, por ejemplo, de gravedad, que corresponde a un tipo de causalidad, ¿no? Un tipo de causalidad en nosotros. Y claro, cuando dice leyes Kant, y que estas permitan una determinación coexistente entre lo que pienso y lo que estoy experimentando, ya se mete en un terreno muy profundo, ¿no? Porque la filosofía analítica, en sí toda la filosofía crítica trata de decirle acá, ¿no? Hay ciertas leyes que no están categóricamente dentro de tu mente, pero ocurren, como por ejemplo la gravedad, por ejemplo el indeterminado,
lo indeterminado, que básicamente, como dijimos ayer, está la física no es la estética, bueno, la termodinámica no estacionaria, ¿no? Que dice que mediante un pequeño cambio en la naturaleza abrupto genera un gran cambio, ¿no? En el ecosistema, o sea, en lo determinado se genera una indeterminación en el resultado. Y claro, hay muchos críticos sobre esto que critican a Kant, ¿no? Pero aquí solo faltaría aplicar en Kant una nueva categoría, pero aplicar una nueva categoría corresponde a hacer una revisión exhaustiva de todo el libro, pero no solo la revisión, sino un tipo de agregación a la obra de Kant, ¿no? Pero claro, esto es un trabajo completamente profundo, muy nuevo, muy interesante este trabajo que sería con Kant, ¿no? En la implementación de lo indeterminado en su crítica de la razón pura, que sí se puede hacer, que eso es una de las ideas también que tenemos, pero no vamos a entrar ahí, porque ya estaríamos desviándonos de este resumen. Luego están los postulados de modalidad, ¿no? Que son principios sobre la posibilidad, la existencia y la necesidad, que van a regular cómo los juicios se aplican a los objetos. Y claro, aquí viene el problema del papel de la matemática y el papel de la física, ¿no? Porque recordemos que estos son juicios sintéticos a priori. La geometría conoce propiedades mediante la intuición pura del espacio, juicios sintéticos a priori con sus axiomas, ¿no? Entre dos puntos siempre hay una línea recta. Entonces no se puede reducir a simple análisis conceptual, sino que es una regla ya que está implícita y no necesitamos experimentarla para saber que es así, ¿no? En la aritmética también, la construcción de la suma, por ejemplo, 5 más 7 es igual a 12, requiere la intuición pura del tiempo, ¿no? Que es la sucesión. Por eso en Kant no hablamos un poco más del tiempo, habría que hablar un poco más del tiempo. Pero en Kant el tiempo es sucesión, o sea que es un juicio sintético a priori, ¿no? Porque no lo experimentamos, pero entendemos que el tiempo es sucesión. Y luego está la física básica, donde las leyes como la causalidad tienen este carácter sintético a priori, porque son condicionales, porque son condiciones necesarias para ordenar toda la experiencia. Entonces Kant así va a legitimar la certeza de la matemática, de la naturaleza, y va a mostrar que provienen de formas a priori. De formas a priori, categorías, de formas a priori, tiempo y espacio, ¿no? Que corresponden a los juicios sintéticos a priori. Básicamente, por ello Kant es completamente interesante. Y tenemos también que hablar de estos límites del conocimiento, ¿no? Y para hablar de los límites del conocimiento hay que hablar de la separación entre fenómeno y noumeno. El fenómeno es lo que aparece, lo condicionado por espacio y tiempo y categorías, es lo que conocemos. Y el noumeno es la cosa en sí misma, lo que pasa independientemente de nosotros, independientemente de esta unidad de síntesis de aprehensión, o sea, del sujeto, ¿no? De nuestra experiencia. Y aquí llega lo incognoscible, ¿no? Solo puede pensarse como límite, mas no puede conocerse. La idea de Dios, de inmortalidad, de alma, por ejemplo, las ideas trascendentales, que vamos a entrar en el segundo libro, la dialéctica trascendental. Y luego está las categorías también, ¿no? Las categorías no son aplicables legítimamente al noumeno, sino que son un intento de hacerlo. Estas categorías con respecto al noumeno corresponden a ilusiones de la razón, ¿no? Porque por medio de las categorías, como están predefinidas, pero se escapan ideas como Dios, inmortalidad, alma, quiere decir que hay un tipo de ilusiones de la razón. Y estas ilusiones de la razón Kant las denomina en tres formas. Está el paralogismo, las antinomias y los ideales, que vamos a entrar ahora, ¿no? A hablar sobre los paralogismos en primera medida. Y para cerrar no, hay mucho que hablar todavía de la doctrina trascendental de los elementos, pero para tener más conocimiento vamos a hablar de la relación que existe entre la unidad de la percepción, o sea, hasta yo pienso, ¿no? Porque es importante entender el yo dentro de la filosofía kantiana. Entonces, el yo pienso, el yo corresponde a esta unidad trascendental de la percepción, que es el requisito lógico por el cual todas las representaciones van a permitir a un sujeto que piense como él va a pensar, ¿no? Este lapicero pesa, este cuaderno está feo, este cuaderno, todos los juicios que tenemos, todo lo que podemos decir, y claramente se convierte en esta condición de posibilidad,
una condición de posibilidad de las categorías, ¿no? Las categorías. Y sin esa unidad de percepción, que es el yo pienso, que eres tú, básicamente, no habría reglas que van a unificar todas las representaciones en objetos estables, ¿no? Por ejemplo, el hielo es frío, corresponde a esta objetividad y siempre es estable, ¿no? En todos los sitios el hielo es frío. Y claramente la crítica kantiana demuestra que esa unidad explicativa de yo pienso es trascendental. Y acá va a decir que no es psicológica, porque recordamos que la psicología trataba de responder la idea de un sujeto absoluto, o sea, de este yo, pero yo no pienso, sino como este yo, como objeto estable, siempre fijo. Pero en Kant vemos que este yo fijo es un yo que está experimentando cosas, más que viviendo en sí mismo. Es decir, este yo es una condición a priori de la posibilidad del conocimiento. Porque si encerramos a un yo y no lo hacemos conocer, nada en el mundo no podría juzgar las cosas, ¿no? Pero podría experimentar las cosas. Eso está diciendo. Entonces, cuando la psicología quiere analizar el alma, por ejemplo, de la persona, o piensa la psicología que tiene un alma la persona, analiza la conducta de esa persona, ¿no? Una conducta condicionada, con ciertas reglas predefinidas, todo un tipo de estudio profundo sobre la mente. Pero Kant está diciendo que este yo es una condición a priori de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Más que de que sea un sujeto vivo que experimenta cosas. Es más bien la posibilidad de que este sujeto tenga estas categorías de espacio y tiempo y pueda poder recién conocer el mundo. Entonces hay que hacer esta diferencia que igualmente lo vamos a ver en esta dialéctica trascendental, ¿no? Que va a profundizar, va a ser esta separación de este sujeto trascendental, pero técnicamente dicho, esta unidad de percepción que es el yo pienso, y del yo como psicología, ¿no? Desde la psicología. Y bueno, vamos a entrar a esto ahora, pero hay que cerrar todo este círculo, ¿no? Porque recordemos que esta unidad de percepción, este yo pienso, tiene este mapa sintético del proceso cognitivo, donde primero está la intuición sensible, donde los datos llegan a nosotros. Luego están las formas puras de la sensibilidad, que espacio y tiempo van a estructurar nuestra forma de pensar, van a estructurar toda la realidad de hecho. Luego está la imaginación productiva, que es la imaginación productiva que corresponde a tres procesos. Recordemos: aprehensión, reproducción, reconocimiento, que va a ser esta síntesis, ¿no? Del sujeto que yo piensa. Primero va a experimentar, luego va a representar, hay una reproducción en su mente de la cosa, y luego va a reconocer, ¿no? Va a hacer este tipo de análisis categórico de esa cosa. Y luego están las aplicaciones categoriales, ¿no? Que son básicamente los esquematismos, diferentes esquematismos, como vimos. Y luego están los principios trascendentales, ¿no? Que van a regular toda la experiencia, que van a regular incluso toda la realidad, ¿no? Porque para que pase viento hay un tipo de, para que nosotros podamos experimentar, por ejemplo, que esto se caiga al piso, hay un tipo de causalidad. Una causalidad que está ahí en el mundo, como en la sustancia fenoménica. Y luego está el juicio, ¿no? Como esta unidad de concepto, unidad de intuición, y que corresponde a un tipo de conocimiento objetivo, ¿no? Donde va a haber ciertos conocimientos que son los fenómenos, que va a ser objetivamente para todos. Y finalmente todo se encierra en este yo de la percepción, en esta unidad de la percepción, que es el yo pienso, que va a sostener toda la coherencia del mundo, que en base a él, a este sujeto, a este yo pienso, se va a poder decir con coherencia que este lapicero se ha caído por la gravedad, este piso está frío por es de concreto, y esta mesa está tibia porque es de madera. Entonces todo eso se va a unificar en el yo pienso, en esta unidad de la percepción. Entonces aquí hay que hablar también de cómo delimita Kant esto, ¿no? Porque recordemos que Kant tiene métodos, es metódico. Kant termina siendo muy lógico toda su vida y termina teniendo que explicar
el método que tiene él, ¿no? Primero usa el método de explicar el sustento de los juicios sintéticos a priori, o sea, por qué existen los juicios sintéticos a priori, explicándonos primero los juicios analíticos, los juicios a posteriori, los juicios a priori y la imposibilidad, o bueno, la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, porque esto sería un problema, ¿no? Luego está fundamenta la validez de todo el conocimiento humano y claro, va a fundamentar toda la validez del conocimiento humano sin apelar a la dogmática, porque recordemos que otro ejemplo muy interesante es Berkeley. Berkeley tenía esta noción también muy interesante de cómo nosotros experimentamos el mundo, y claro, era empirista, ¿no? Era empirista, y al ser empirista tenía que ser este proceso mucho más riguroso, ¿no? Por medio de la experiencia, y ahí menciona que ser es ser percibido, diciendo que todas las cosas existen porque percibimos, siempre hay alguien que las perciba. Y claro, las cosas que están lejos de la percepción de cualquier ser humano las percibe Dios. Entonces ahí ya entra una metafísica dogmática, pero con Kant no entra todavía ahí, ¿no? Entonces corresponde a la no ontología tradicional, ¿no? A la no ontología tradicional, y para hablar de la cosa en sí misma, ¿no? Para hablar de la cosa en sí misma, habla Kant de los límites primero del conocimiento humano. Para entrar ya a los límites, a estos límites, establecer límites y ver por dónde podemos entrar a este conocimiento de lo dogmático, de la cosa en sí, pero se da cuenta que al final por medio de las categorías no podemos entrar, ¿no? Y claro, que hay que aclarar también que Kant menciona que necesitamos una facultad. Hay una facultad adicional que no hemos desarrollado, no la tenemos. Y claro, si tenemos eso, tal vez hay posibilidad de conocer la cosa en sí misma. Pero esto lo hice de forma... no profundiza en ese concepto, simplemente nos advierte eso, ¿no? Y claro, luego está delimitar donde la experiencia posible tiene un límite donde todo lo que trate de trascender ese límite cae en una dialéctica o una ilusión, ¿no? Y claro, que son diferentes a las ideas trascendentales. Pero responder a estas ideas trascendentales como alma, mundo, Dios, corresponde ya a entrar en un tipo de dialéctica o un tipo de ilusión, ¿no? Como lo diría Leibniz y la crítica de las mónadas, ¿no? Leibniz decía, bueno, ya no vamos a especificar a Leibniz porque ya tocamos mucho Leibniz, ¿no? Pero Leibniz decía que por ejemplo, este lapicero lo conozco como fenómeno, pero también lo conozco como una cosa en sí misma. ¿Por qué? Mi mónada está reflejando el universo entero, y el universo entero está reflejando mi mónada. Hay entonces una relación predefinida, perfecta, armónica, y claro, estamos en el mejor de los mundos posibles por esta relación que había, ¿no? Por esta armonía que había. Pero claro, Kant dice que estás confundiendo entonces, Leibniz, el fenómeno con el nómeno. Entonces necesitas de la experiencia para conocer siquiera, para que haya un conocimiento objetivo de esa cosa, para que haya un conocimiento válido de esa cosa. Entonces Leibniz está construyendo castillos en el aire, diría Leibniz, ¿no? Pero Leibniz recordemos que es matemático. Leibniz es matemático, es físico, y claro, trata de matematizar la filosofía, ¿no? Pero llega a este tipo de solución de las mónadas que claramente son muy interesantes, ¿no? Pero corresponde ya a un tipo de idealismo, aunque trate de matematizarlo, las matemáticas también terminan siendo ideales, pues. Las matemáticas son 100% ideales. Es interesante, ¿no? Como algo tan abstracto como los números termina siendo tan objetivo, también tan preciso, ¿no? Y claro, eso es lo que Kant también está viendo, ¿no? Por eso lo rescata todo lo que dicen los filósofos, rescata todo lo que dice sobre los juicios sintéticos a priori, ¿no? Y nada, ya hablamos de casi todo. Ahora tenemos que pasar al libro mismo, ¿no? Porque ya hablamos mucho sobre la doctrina trascendental de los elementos, que igualmente hay mucho que hablar todavía, ¿no? Porque ¿dónde está el giro copernicano, ¿no? Que dice Kant? ¿Dónde está la revolución copernicana que dice Kant? Entonces, la revolución copernicana se encuentra en que no solo los conocimientos se van a adaptar a los objetos, ¿no? Lo que conocemos vamos a adaptar a los objetos, sino que los objetos se convierten en fenómenos y se manifiestan conforme a las reglas a priori de nuestra mente, ¿no? O sea, que no hay un conocimiento objetivo, no hay este cuaderno objetivo que está fuera de mí, sino para yo conocer este cuaderno he tenido que tener reglas a priori.
formas a priori para recién poder siquiera decir que es un libro, o sea, para poder conocer esta cosa, ¿no? Para que este objeto tenga sentido, para que ese objeto sea lo que es. Y claro, ese es el giro copernicano. Entonces también va a cerrar con la metafísica dogmática, ¿no? Porque no podemos probar científicamente a Dios, la inmortalidad del alma, o la causa primera del mundo, que caeríamos en este tipo de razón especulativa. Esa parte era la que separaba la razón, ¿no? La razón tenía esta parte especulativa, esta parte práctica. No era este uso especulativo y uso práctico de la razón. Yo dije que era un uso ilusorio de la razón, no es el uso, ya se me fue, no, ni siquiera, es el uso especulativo, de la razón, que se diferencia del uso práctico de la razón, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta especulación de crear una sociedad perfecta de libertad, pero claro, cuando llevamos al uso práctico ese concepto especulativo de una idea trascendental que es libertad, pensamos que es perfecta, llegamos al fundamento perfecto, lo aplicamos en la realidad y claro, vemos que no es perfecta, ¿no? Pero la razón trata de llevar siempre estas ideas perfectas, estos conceptos trascendentes a la realidad, ¿no? Esta posibilidad de llevar la parte de la razón que busca la perfección, que busca los fundamentos últimos. Y claro, cuando usa el concepto de libertad, quiere llegar a este concepto de libertad y aplicarlo en la sociedad, pero se da cuenta que en la realidad no se aplica este verdadero uso profundo de esta idea trascendental, ¿no? O este concepto trascendental, para decir que es este concepto que busca llegar al fundamento último de tal concepto, tal definición perfecta, ¿no? Y claro, entonces aquí Kant establece los límites y nos muestran que son ideas regulativas, ¿no? Dios, alma, mundo son ideas regulativas que nos van a permitir, son como los límites, hasta acá no puedes pensar, te dice Kant, no puedes pasar de acá. Y claro, surge en la base para la ética y la libertad, ¿no? Porque separar lo empírico de lo trascendente es fundamental, porque Kant, al abrir espacios a consideraciones prácticas de lo trascendental que corresponde a la moral, ya es algo que conlleva a una idea regulativa, ¿no? Donde la razón práctica postula la libertad, la inmortalidad, Dios, como postulados prácticos y no teóricos, ¿no? Nos sirven para regular la conducta. Si hay un Dios que nos ve, entonces hay que portarnos bien. Y claro, la inmortalidad también, la libertad también, aunque no podamos conocer, nos sirve para hacer práctica estas ideas, ¿no? Entonces podemos nosotros, claro, podemos tener como cierre esto, ¿no? De la doctrina trascendental de los elementos y entrar ya al libro segundo, que es la dialéctica trascendental. Bien, entonces como el tiempo esta vez sí se fue alargando mucho, se alargó mucho el tiempo y nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.